Hola, ¿cómo están? El día de hoy hablaremos acerca de la discapacidad intelectual moderada. Sin embargo, antes de esto, conoceremos algunos conceptos importantes. ¿Qué es discapacidad? Es una condición del ser humano que de forma general abarca las deficiencias, limitaciones de actividad y restricciones de participación de una persona. Ahora sí hablaremos un poco de discapacidad intelectual. Es una alteración que se presenta en el neurodesarrollo y que implica limitaciones tanto en el funcionamiento intelectual como en la conducta adaptativa. Tipos de discapacidad intelectual. Discapacidad intelectual leve. Su coeficiente intelectual es de 50 a 70. La discapacidad intelectual leve se presenta en un 85% de todas las discapacidades intelectuales. Presenta retraso cognitivo y ligera afectación en el campo sensoriomotor, por lo que son capaces de permanecer en el sistema educativo, formarse e incluso tener actividad profesional. Sus habilidades comunicativas y sociales pueden ser buenas, si bien suelen mostrar alguna dificultad para detectar señales sociales y regular sus emociones y comportamiento. Discapacidad intelectual moderada. Presentan un coeficiente intelectual menor de 50 que puede ser hasta 35. Puede tener cierta autonomía en su cuidado y desplazamiento. Sus habilidades comunicativas se pueden desarrollar en lo oral, pero difícilmente en lo escrito. Presentan daños a nivel neurológico. Necesitan una supervisión constante. Sus relaciones sociales son deficientes y su comprensión muy compleja. Discapacidad intelectual profunda. Presentan un coeficiente intelectual menor del 35% y representan el 1 y 2% de la población con discapacidad cognitiva. Son totalmente dependientes, es decir, necesitan supervisión constante. Son carentes de comunicación y deterioro en su psicomotricidad. No puede establecer relaciones sociales por su cuenta y presenta conductas disruptivas. Todo proceso educativo en el que trabajemos con estudiantes que presenten algún tipo de discapacidad debe estar sujeto a normativas legales que amparen el desarrollo educativo, personal, familiar y social, de manera que se pueda brindar una educación de calidad con enfoque en las necesidades propias de nuestra población. Derechos humanos. Artículo 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derecho y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Artículo 1. Proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad y promover el respeto de su dignidad inherente. Ley Orgánica de Educación Intercultural. Artículo 6. Garantizar, bajo los principios de equidad, igualdad, no discriminación, libertad, que todas las personas tengan acceso a la educación pública de calidad y cercanía. Estrategias de enseñanza-aprendizaje para estudiantes con discapacidad intelectual moderada. En el trabajo de estudiantes con discapacidad intelectual se debe contemplar estrategias, tanto dentro como fuera del aula de clases, que permitan una verdadera inclusión educativa, por lo que se debe trabajar en función de los siguientes principios. En el trabajo de estudiantes con discapacidad intelectual se debe contemplar estrategias, tanto dentro como fuera del aula de clases. Deben ser flexibles. El currículo puede modificarse, es decir, si la malla curricular que recibe el estudiante presenta demasiada complejidad, deberemos analizar la que más se ajuste a sus necesidades. Contextuales. Se basan principalmente en las evaluaciones realizadas a la persona y no toman decisiones en base a otras experiencias.
Realistas. Debemos conocer los recursos disponibles y saber hasta dónde podemos llegar con el estudiante. Participativas. El trabajo en equipo es fundamental en todo el proceso educativo de estudiantes con discapacidad intelectual moderada. Aquí trabajan directamente familia, docentes, directivos y psicólogos. De esta manera se garantiza una educación de calidad. Cuando se trabaja con adaptaciones curriculares para estudiantes con discapacidad intelectual moderada, se debe utilizar tanto grado 1, 2 y 3, logrando la intervención integral de nuestra población objetivo. Adaptación curricular, grado 1 o de acceso. Aquí hablamos directamente de los cambios que van a existir con respecto a infraestructura, recursos materiales y personales, de comunicación y tiempo. Usar letreros con pictogramas para orientar al estudiante en el espacio escolar. Por ejemplo, letreros en los distintos espacios como el baño, el comedor, el bar, la dirección, el DS, etc. Esto va a permitir que el estudiante se familiarice con el entorno y se oriente espacialmente. Eliminar barreras arquitectónicas, mantener buena iluminación en el aula de clase y ubicar al estudiante en los primeros asientos de manera que se brindará supervisión constante. Crear un espacio en donde exista una biblioteca, la cual disponga de cuentos de gran formato, con ilustraciones, mientras más mejor. Esto con el objetivo de que los niños con discapacidad intelectual moderada se acerquen a la lectura por medio de material realizado a base de pictogramas y así tengan acceso a la información, cultura y literatura. Adaptación curricular grado 2. Se enfoca en cambios de la metodología y evaluación. Este tipo de adaptación es muy importante, ya que debemos considerar que cada estudiante es un mundo y por ello hay que buscar metodologías que se ajusten a sus necesidades específicas de aprendizaje. Debemos tener en cuenta que el progreso de la lectura y escritura va a ser lento a lo largo de los años escolares, como también va a estar notablemente reducido en comparación con sus iguales. Por ello, para lectura y escritura se recomienda aplicar el método global, es decir, el reconocimiento de palabras escritas a partir de su referente en los casos que se pueda aplicar, porque generalmente en discapacidad intelectual moderada vamos a tener dificultades significativas de adquisición del proceso lector y escritor. La metodología docente debe estar enfocada directamente en incrementar el vocabulario del estudiante. Para ello se debe trabajar con material concreto para utilizar láminas. Se debe planificar actividades de aula que tengan en cuenta la adquisición de los hábitos básicos, actitud postural, cuidado personal, pedir las cosas, aprender y respetar a los demás, en sí hábitos que pueda utilizar a lo largo de toda su vida. Hacer llegar la información a través de vías funcionales para el niño. Para ello, el docente puede utilizar una prueba de estilos de aprendizaje para determinar cómo trabajar con el estudiante, ya sea de manera visual, auditiva o kinestésica. Trabajar con material con el que se pueda potenciar la manipulación y experimentación de contenidos, de manera que se favorezca la asimilación de los aprendizajes y su generalización. Todo esto debe tener la supervisión constante del docente. Las técnicas de modelado son buenas para el trabajo de estudiantes con discapacidad intelectual moderada. Estas tratan de explicar la actividad primero, para que el estudiante vea cómo se realiza y después pueda repetirla. El docente debe utilizar metodologías evaluativas que se enfoquen en valorar los logros y avances del estudiante, por más pequeños que estos sean. Para ello, puede utilizar evaluaciones diferenciadas, ya sean pruebas objetivas y orales. Las instrucciones de estas deben estar segmentadas, ser cortas y claras, además de calificar los pasos intermedios de las tareas de distintas asignaturas.
Adaptación curricular grado 3 o significativa. Es importante analizar cómo realizar una adaptación curricular grado 3 para estudiantes con discapacidad intelectual moderada, teniendo en cuenta que la planificación no solo debe ser plasmada en un papel, sino debe ir de la mano en las actividades que se realizan en el aula de clase con el estudiante. Asimismo, se deben utilizar ciertos criterios que establece el Documento Universal para el Aprendizaje, DUA, el cual busca un aprendizaje creativo e innovador. En la adaptación curricular grado 3 es importante determinar el nivel de competencias curriculares que posee el estudiante, ya que al ser una discapacidad intelectual moderada, corresponderá a un nivel de EIFC primero o segundo año de educación general básica. Sin embargo, esto no quiere decir que se trabajará con los contenidos de dicha evaluación. El docente deberá realizar material didáctico o actividades pedagógicas enfocadas en el nivel de competencia del año que se encuentra asistiendo el estudiante, pero que tengan relación con su nivel de conocimientos, es decir, recibe los mismos contenidos, pero adaptándolos a la necesidad del estudiante. Para ello, el docente deberá realizar actividades lúdicas y pedagógicas de manera que busquen la inclusión y participación del estudiante en el grupo. Para concluir, es importante manifestar que incluir estudiantes con discapacidad intelectual moderada al sistema de educación ordinario es posible. Simplemente debe haber el compromiso de todos los actores educativos por velar por el bienestar de esta población durante todo el proceso educativo. Y esto solo se lo hace con tres cosas: preparación, empatía y seriedad. Muchas gracias.